tristes que ayer. Me detuve en el semáforo y allí estaba, con sus pestañas larguísimas, su pelo lacio, no muy largo y un poco despeinado. ¿Querés pañuelos? Y claro, siempre quiero pañuelos. Y siempre estoy preparada para esas situaciones. Detenerme en los semáforos y lo que pasa en los semáforos con la gente que conozco en ellos es una aventura cada vez. Tal vez a ellos les resulta uno más o una más, pero a mí no. Y ese día hice lo de siempre. ¿Cómo te llamás? Jessie, me dijo. Ay, Jessie, qué lindo nombre. Iba a preguntarle cuántos años tenía, pero justo en ese instante me dijo, qué linda canastita. Porque a mi derecha, en el asiento del acompañante, estaba mi canasta, que casi siempre me acompaña. Y ese día, como casi siempre, adentro de mi canasta estaba Pupi. Pupi es un perro, no, es un títere. Es un títere con cara de perro que desfila permanentemente por los teléfonos de toda mi familia con videos, mandando saludos y también algunas amigas y algunos amigos. Pero ella no lo había visto, ella me dijo qué linda canastita. Lo que pasa que me pasó. Vení, Pupi, le dije, y Jessie no entendía nada. Mirá lo que hay adentro de esta canastita, Jessie. Pupi y Jessie se miraron y yo dejé de existir. Como casi siempre que estoy frente al público y aparece un títere y crea su vínculo per se. Y ya está. Ese vínculo creador había nacido. Yo dejé de existir. Pupi se quedó con ella. Y otra vez, un semáforo me regaló un ratito de felicidad. A mí y ojalá que también a ella. Roxy Drucker, señores, de pie, por favor. ¿Cómo estás, Roxy? Hola, buenas tardes. Encantada, como cada vez que ustedes abren su corazón para que la brújula me reciba a mí y a todas las historias que vienen. Y aparte estoy muy contenta porque justo llegué después de la parte que se hablaba de la edad, cosa que no voy a tener que hablar de Pero eso. si querés volvemos a ese tema. No hace falta, no. Estás no. entre... No tenemos problema. Estás entre nosotras dos. No, la gente que escucha ya escucharon de eso, así que ahora quieren escuchar otra cosa. Bien. Así que muy contenta que este día con sol de invierno me toque compartir este rato con ustedes, es muy hermoso. De otoño te tendría que corregir, Marcela. A mí me corrigió. Es que todavía no empezó el invierno, Claro. pero ya se hace sentir. Exacto. Dos cosas de lo maravilloso que acabas de contarnos. Uno que me pareció tremendo, que lo decía la narración, el que está parado en el semáforo, para el que está parado en el semáforo, cada auto que pasa es uno más. Cualquiera, no importa, pero para nosotros que paramos en ese semáforo y vemos a la gente, tal vez no sea uno más. O sí, bueno, déjame creer que no. Yo creo un montón vos lo sabés, en los encuentros entre las personas. Sí. Por eso a mí me pasa, y quizás a vos también, que cada uno de esos encuentros es único. Y yo lo que creo es que para todos los que se detienen, el encuentro es único. Y que el encuentro de cada una de esas personas que están allí es único con el otro. Lo que pasa que algunos pasan de largo y se olvidan de mirar lo importante que puede ser ese encuentro. Y en cada encuentro con alguien aprendemos cosas muy profundas. O creen estar pensando en algo importante, tal vez. Sí, o Que no, no les gusta que se les acerque mucho la gente. Viste que si algunos éramos antes aprensivos, ahora Sí. con la pandemia hemos adquirido una conducta, sí. Aprendimos a ser más aprensivos, cosa que me pone tan mal de mí misma, digo, ¿no? Sentir esa aprensión que yo no quería, no creía tener, la aprendí. Y sí, a veces no nos queda otra. Y lo segundo, y ya no te interrumpo más, o sí, conmigo nunca se sabe, esta idea de Pupi,
Y a mí me ha pasado con vos de ver un títere en tus manos y yo ya dejo de mirarte a vos. Y me acordé, ¿sabes? Tal vez yo siempre me acuerdo del mismo títere, entre comillas. Me acuerdo de Chirolita. No puedo no dejar de pensar en Chirolita, que tenía el mismo efecto en mí, no sé si en los demás. Yo a Mr. Chasman yo no lo veía, no lo veí nunca. Para mí estaba Chirolita hablándome a mí. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la gente con el títere que el que está detrás desaparece? ¿Qué encanto tiene? El encanto lo tienen los títeres per se. Cuando un títere aparece frente a alguien, esa persona se transporta al lugar de más primario, claro, de conocimiento del otro. Volvemos allá, a ese lugar ingenuo, donde todo nos sorprendía. Y en eso lo que se produce es que el títere logra parir un vínculo. Por eso yo todo el tiempo digo, los títeres son creadores de vínculos. En este momento estamos transitando hasta este sábado, que es el último encuentro del taller de cuentos entiterados, y hablamos mucho del vínculo con el otro. Y yo lo que pretendo es que transiten desde su lugar de titiriteros esto que en primer lugar tiene que ser disfrute, claro, porque el otro lo disfruta, porque el titiritero lo disfruta. Y hay un momento de creación de vínculo que es pura y exclusivamente del títere, y es tal cual vos lo dijiste. El títere aparece y el titiritero desaparece. Y estamos hablando de performance titiriteras de cara al público, no claro, con teatro de títeres. Claro. Entonces, la realidad es que quien transita esta invitación a la magia debe ser absolutamente respetuoso de eso. Entonces, darle al público su oportunidad, no llenar de palabras, claro, esto que está pasando entre el público y el títere. La gestualidad titiritera es creadora per se, y el público entiende la imagen del títere que mira y se queda. ¿Pasa lo mismo en el público adulto, Roxy? ¿Vos sí, notás el alguna público todo. ¿Es igual? Sí, ¿Es igual? Sí, absolutamente. Sí. Los chicos y el adulto no tienen diferencia en cuanto a reacción, digo. No. El público chico, adulto ama a los títeres. El chico es más natural. El adulto es el que se sorprende en el momento de lo que el títere lo lleva a reconocer en ese momento. Y la magia, esta invitación a la magia que los titiriteros proponemos y el público acepta, genera que un títere se mueve despacito, claro, casi respirando, y captó su atención. Y en un momento el títere levanta la cabeza, mira hacia un lado, y el público, sea de la edad que sea y la cantidad de público que sea, mira hacia allá, porque juntos están creando. Esa acción dramática es la invitación, claro, al otro a creer y crear en forma conjunta. Es un mundo delicioso. Yo cuando hablamos que con mis alumnos les digo, fundamentalmente, hacelo para vos. No, porque yo quiero que el títere, no quieras que el títere nada. Claro. Hacelo para vos. Cuando vos y tu títere se miran, yo que soy tu público me quedo absorta. Cuando un títere te mueve la cabeza mirándote a vos, yo me quedo así intrigadísima del por qué. Y eso es magia. Esa es la invitación a la magia. Por eso yo siempre les digo, si alguien traiciona a su público mostrando un títere que no está animado frente al mismo público a quien invitó a creer en esa magia, entonces, en primer lugar va a pasar que
estás traicionando a tu público. Y en segundo lugar va a pasar que esté donde esté, te vea o no te vea, se entere o no se entere, Roxy se te muere ese día. Yo solo les aviso como para que se queden tranquilos. Así que hay como una promesa de lealtad en la cual nadie va a traicionar a su público en esta invitación a la magia que hacemos desde el principio. Invitamos a creer. Y una de las cosas que queremos creer es que aquí, de este lado, somos dos. Claro. Entonces, en eso estamos. Roxy, una más y viste que iba a seguir preguntando. No te creo. No hay. Ya me olvidé lo que iba a decir. No, sí. Los títeres en el taller que das, ¿también enseñás a fabricarlos? ¿Cómo es ese...? No doy taller de realización. Ajá. Nuestra ¿Pero una época lo hacías o estoy equivocada? Y en talleres, en talleres presenciales, claro, y con varios encuentros tenemos otros tiempos. Claro. Y sí, es lo que pasa que transitar la creación de un objeto y transformarlo en títere después, darle acción dramática y darle su personalidad, es una creación absoluta y maravillosa. Por estas cuestiones, no solo de los tiempos míos, y no te hablo durante la pandemia, que estamos trabajando virtual, sino que antes de la pandemia ya, como que la demanda era talleres de menos encuentros. Entonces, bueno, también la realidad es que es algo en lo que yo no me especializo. Entonces, en lo que es realización, yo trabajo bajo la tutela de titiriteros de los cuales aprendí con sus videos y con sus técnicas, no es algo que yo haya parido. Por eso en mis circulan mucho el tema de realización dentro de los talleres, porque les comparto con la gente donde sé que van a encontrar fuentes de realizadores maravillosos. Pero no, en realidad, si tenemos un rato para construir, construimos muy poco. Por ejemplo, con los alumnos que están haciendo taller ahora, este sábado les propuse un prototipo hecho muy simple, con papel o con nylon. Ahora ando desde hace un tiempo largo esta parte, uso mucho las bolsas de nylon por esta cuestión del reciclado, que hay muchas en la casa. Entonces, y tiene patas muy largas, brazos muy largos, tiene una gran cabeza, y con él vamos a trabajar manejo sobre la mesa. Ajá. Pero no nos dedicamos a la realización. Yo, además de eso, vendo títeres, pero me proveen titiriteras de distintos lugares del país, que las admiro muchísimo, y elijo sus productos porque obviamente que me piden, me demandan muchísimo. En realidad me decidí a vender títeres, además de porque a mí me gustan mucho, por esta cuestión de que la gente cuando transitaba los talleres y veía, los talleres presenciales son con mis títeres, yo al taller me le caigo con un cajón de títeres, entonces es muy atractivo porque son todos muy distintos. Entonces, de a poquito me fue trabajando, viste, el pájaro carpintero en la cabeza. Dije, y me metí a vender títeres, y es un mundo fascinante. Lo que pasa que, claro, al gustarme tanto los títeres y hacer tantos años que trabajo, conocí a distintas realizadoras que realmente elegí las que más me gustaban. Además, vos tenías una alumna, María, que decía: ¿para qué lo voy a construir si hay tan buenos constructores de títeres? Hermosa, María dos Santos, una narradora y titiritera deliciosa, y sí, tiene razón, porque realmente es una dedicación. Yo hace poco, no hace mucho, conocí una realizadora de Mar del Plata, que ahora me voy a acordar su nombre porque me gustaría nombrarla, muy talentosa, y nos enseñó, hicimos realización en su taller, y la verdad que precioso cómo desde su lugar te va dando detalles y orientando en detalles que el que no es realizador no tiene esos detalles. Así que luego les voy a dar el nombre para que la busquen, porque tiene unos videos preciosos y muy simples para hacer cosas inclusive grandes con pocas
con pocas posibilidades, adultos y adultas con pocas posibilidades manuales, que es lo que me dicen muchas veces. No sé por qué me miraste a mí. No, porque es algo que me manifiestan y también para niñas y niños que están con sus primeras armas en lo que es la motricidad fina, y creo que todos, esta profe, una genialidad lo que ofrece. Y hablando de embellecer la materia, vamos a hablar un poco de lo que pasa en los talleres, que se trata de embellecer las historias. Siempre les comparto la necesidad a quienes transitan los talleres de ¿qué hacemos? ¿Qué contamos? Ay, Claro. bueno, pero ¿qué cuento elijo? No se trata qué ni cuál, se trata de las virtudes del decir. Embellecer eso que queremos decir desde distintos lugares, sobre todo desde el corazón, sobre todo desde los sentimientos, y que el cuento vaya teniendo el ritmo y los matices necesarios para que quien lo escucha, que muchas veces hay gente que no le gusta leer, hay mucha gente que no le gusta leer, pero le encanta escuchar, o que les lean o que les narren. Yo soy una fiel defensora de la lectura a viva voz, pero la lectura copada. O sea que soy narradora, amo narrar la literatura a viva voz, pero el que lee y lee comprometido me conmueve de igual manera, porque todos los años que yo estaba aplastada por las planificaciones y los boletines y los registros y todas las obligaciones escolares, no tenía el tiempo que tuve después para poder aprenderme las versiones de mis historias. Así que por eso soy absolutamente respetuosa, y por eso siempre cuando hablo de narración oral hago como un párrafo muy respetuoso para quien lee a viva voz. A cuento de esto, una de las alumnas hermosas que tengo en uno de los talleres, ha grabado un cuento precioso. Ella muy corajuda y amorosamente, porque empezó hace poco a transitar el camino de la narración oral, y a mí me toca acompañarla, y así como a ella he invitado a varios, y hoy le toca a Cris, así que les voy a compartir un cuento de ella, un cuento narrado por ella, y luego les voy a contar quién es la autora de ese cuento. Así que vamos a escucharlo. Como vos, señor. La Cuello no se reía, no saltaba la cuerda, no llevaba merienda, ni siquiera se peinaba. Mi mamá no me deja, le decíamos cuando nos pedía prestada las fibras. Tu casa queda muy lejos cuando no le entregábamos una invitación para un cumpleaños. Sabíamos todo de ella, que se subía las medias cuando pasaba al frente, que apretaba fuerte el lápiz, que no usaba colores, que guardaba los útiles en una bolsa de súper. Todos sabíamos, todo, menos que su madre se había ido cuando tenía 2 años, que su tío le subía la falda cuando quedaban solos en casa, que tenía un padre que tomaba mucho y que la foto que guardaba en la carterita era de su hermano muerto. Ella levantaba un hombro así como diciendo, ¿qué me importa?, cuando no le elegíamos para el grupo y la señora nos obligaba. La misma maestra que una vez nos preguntó quién sabía bailar, y la Cuello brilló como una hoguera en la fiesta de fin de año. La misma maestra que le regalaba crayones y le ponía excelentes en sus tareas de lápiz apretado. Yo era parecida a vos, le dijo un día la seño mientras le acariciaba el pelo. Yo era parecida a vos, y le abrió los sueños para creer que algún día ella podía ser como la seño. Este texto se llama Como vos, seño, y es del libro Brasas de Marcela Luz,
Y la narradora es Cristina Bernacci, le mandamos un beso, re contentas que ya esté participando con un cuento. Voy a invitar a varios de mis alumnos y alumnas para que este ratito que compartimos ellos también puedan estar presentes. Me sumo a los saludos a Cristina, por supuesto. Hablábamos del decir, ¿no? Y quería aclarar que la titiritera que nombré se llama Sol Vítola, así que quien le interese aprender un poco de lo que es construcción de títeres y cosas simples, hermosas pero simples, es una artista de la hostia y he sido alumna de ella este año en uno de sus talleres y además el material que ofrece a sus alumnos y alumnas es muy bueno. Y esto lo destaco yo porque soy docente y viste que ser docente para ponerse en el lugar de alumno te cuesta como un poquito, no es nada fácil. Es como llevar los hijos cuando empiezan la escuela primaria y es muy feo. Uno tiene que traspasar por colinas que el ego le ofrece en forma impía. Pero valoro muchísimo porque uno puede saber mucho de una especialidad artística, pero molestarse en hacer el material que les sirva y el material que uno les ofrece a alumnos y alumnas es otro trabajo. Claro. Y lo valoro absolutamente, por eso lo destaco en esta profe Sol Vítola. Hablábamos del decir, ustedes deben haber sentido, como yo, el profundo sentir de Cris cuando nos contó esta historia tremenda, que de paso les cuento que el libro Brasas tiene todas historias así breves, que ponen la mirada, así como el cine, viste que la cámara en el cine pone la mirada en un detalle, y es una mirada tan profunda que ese detalle se sobredimensiona. Otro día vamos a traer más textos de esa autora Marcela Aluz, que es una argentina muy talentosa. Pero en estas cuestiones del decir, cuando ponemos voluntariamente lo que vamos sintiendo, creo que está ahí el secreto, y ya sea lectura o narración oral, de que el otro pueda compartirlo. Podemos ser muy prolijos, muy respetuosos de toda la puntuación, de todo lo que el escritor quiso decir, pero si no le ponemos voluntad... Onda, como dicen los chicos. Y es más que onda, yo creo que es carne viva. Claro. Para eso hoy les traje un texto que lo voy a leer y creo que es un texto de esos donde la dialéctica se va espiralando y va creciendo cada vez más y además es muy divertido. Querido Papá Noel, te quiero mucho. Hoy fuimos a la playa y tomamos un helado. Tengo 6 años. En patín jugué al hockey y ningún día lo había jugado con palo para que no nos lastimáramos. Ahora patino bien y el 7 de diciembre va a haber una clase para que los padres vean que no nos lastimamos. Pero vos no podés venir porque sos papá, pero no él, que es distinto. Pero a lo mejor si querés venir lo mismo, total en la entrada nunca se fijan. Te pido un disfraz de doctora verde, lapiceras de color verde oscuro y claro, violeta oscuro y claro, celeste azul oscuro, un juguete de las chicas superpoderosas, una Barbie con vestido de casamiento, una estrellita, una luna, un sol, una flor, un árbol con naranjas, una nube, una piedra, un pez, un ángel, una vaca, una abeja, un abanico y un acordeón. Nada más. Te mando un beso. Clara. Querida Clara, en este momento no tengo patines ni hockey, lo lamento. ¿Te gustaría pedir otros regalos? Afectuosamente, Papá Noel, porque es evidente que Clara mandó la carta con tiempo. Querido Papá Noel, nada que ver. Tenés que leer bien las cartas. Lo del hockey con patines es algo que hice. Mi pedido era lo otro. Y de paso, quiero cambiar el disfraz de doctora verde, que sea uno de verdad, pero blanco. La piedra no, porque ayer encontré una. Y mejor tráeme más estrellitas. Te mando otro beso. Chau, Clara. Querida Clara,
Te pido disculpas por la confusión y te agradeceré que repitas el pedido porque las cartas que contesto se archivan en otra parte y no la tengo a mano. Espero que puedas hacerlo pronto. Se acercan las fechas en las que preparamos los regalos y estamos ansiosos por complacerte. Afectuosamente, Papá Noel. Papá Noel, ¿qué les pasa ahí? Te había pedido un disfraz de doctora verde, el disfraz, no la doctora. Pero después te dije mejor blanco y una de verdad. Después también te pedí estrellitas y algún juguete de las chicas superpoderosas, lápices de muchos colores pero blancos, no. Una vaca, abejas, un abanico, una bicicleta. No me acuerdo del todo. Porque la carta se las mandé y era larga. ¿Y ustedes la perdieron? ¿No la pueden buscar mejor? Ah, me acuerdo de la Barbie para casamiento que te pedí. Y un árbol con naranjas. No pierdan esta carta también. Ah, y un piano. Bueno, chau, Clara. Querida Clara, soy la secretaria de Papá Noel. Me pide que te avise que encontramos tu primera carta. ¡Qué buena noticia!, ¿verdad? Ruega que lo disculpes por no responderte personalmente, pero a la locura de trabajo que tenemos siempre en octubre preparando los regalos se sumó una descompostura en uno de los renos a raíz de una modificación en su alimentación. Cambiamos de veterinario por problemas de presupuesto, pero como siempre, lo barato sale caro y el nuevo les dio una dieta que los puso fatales. Ya regresamos con el anterior, pero este lamentable incidente nos consumió una increíble cantidad de tiempo. De todos modos, Papá Noel me pide que te transmita la seguridad de que todos tus regalos estarán listos a tiempo. Solo una pregunta. Lo que pediste en las dos cartas no coincide exactamente. ¿Cuál te complacería que atendamos? Afectuosamente, Esther Noel. Queridos Esther, Papá Noel, el reno o la rueda del trineo o quien quiera que sea que lea esta carta y me lo conteste. Ni me acuerdo si eran diferentes las dos cartas. Traigan todo y listo, qué sé yo. O las mismas cosas que pido en las dos. Lo que más me importa es el libro de médica de verdad, blanco y la Barbie de casamiento. Ah, la estrellita, el arcodeón, la planta de naranja y libros también. Pónganse las pilas. Después de eso, Clara recibió otra carta y recibió todos los regalos y respondió: Esther Noel, Papá Noel, tu secretaria y la secretaria de tu secretaria, el reino con diarrea. Les escribo esta carta después de abrir los regalos. Muchas gracias por el elefante de porcelana blanco. Es muy práctico y sobre todo tan bonito. Los videos de carreras de coche son sumamente interesantes. Con el álbum de figuritas de fútbol español aprendí cosas importantísimas. Qué bueno que conseguiste el disfraz verde de doctora que te había pedido en mi primera carta y que después cambié de opinión. Y ese cenicero con forma de ajedrez también muy lindo. El Power Ranger rojo es muy parecido a la Barbie de casamiento. Los borceguíes de alta montaña, aprovechando que eran número 43, se los regalé a mi tío Alberto, con profundas emociones. Clara. Este texto adorable de el libro que está en el libro Nadie te creería de Luis Pesetti, se llama Carta a Papá Noel. Y me gusta mucho leerlo y comparto la lectura de este texto en mis talleres porque realmente pasa por todos los estados de ánimo, ella y los que quieren conformarla. Y creo que es la manera, pasar por todos los estados de ánimo, que un cuento te invite a sentir y así contar una historia que a quien la escuche le divierta y le den ganas de ir a buscar a ese autor y a ese libro y conocerlo un poco más. Roxy, recién nos contabas que estabas con un taller que está casi al límite, ya por concluir. Sí. ¿Cómo son tus próximos encuentros virtuales? ¿Qué tenés pensado? Te cuento, en junio los que sí siguen, este taller es el de cuentos entiterados, el que termina este sábado, y ya estuve publicando algunas fotos de la gente que les estuve sacando durante la clase y algunas que me enviaron. Nos manejamos con videos y con audios. Hacemos actividades prácticas, de paso esto lo cuento porque en todos los talleres manejo la misma
el mismo modus operandi. Hacemos durante la clase actividades prácticas y entre encuentro y encuentro actividades particulares, personales de cada una de las personas con su puesta o con su texto. Ajá. En junio los que sí van a empezar, que sería la primera semana de junio, son los módulos de clínica de cuentos. En esos módulos son grupos muy reducidos de 4 o 5 alumnos en los cuales hacemos un seguimiento individual de los textos que le interesa trabajar a cada persona. Algunos al cabo de los 3 encuentros trabajan 3 textos, otros 2. En realidad depende de si es una persona que hace rato que está contando o que recién empieza. Eso lo vamos viendo, no está nada estructurado. Entre un encuentro y el otro, les invito a que después de las correcciones amables, por eso se llama clínica, que hacemos juntos para embellecer la puesta de cada persona, les invito a que hagan videos o audios y cuando me los envían reciben una devolución que ya les queda grabada y esto, por lo que me han comentado, les resulta práctico, por eso seguimos haciéndolo, porque las correcciones por ahí que te hacen de una historia que contaste te sirven para otra historia que capaz que claro, es distinta a la historia, pero bueno, si son cuestiones relacionadas con lo escénico, te suman. Así que la invitación sería para quienes estén interesados. Hay lugarcitos, un lugar los martes, un lugar los jueves y 2 lugares los lunes, porque son grupos bien chiquitos. Así que la semana del 15 de junio estamos empezando un nuevo módulo. Son módulos de 3 encuentros. Bien. En la semana que sigue, o sea, la 4ª semana, paramos y no tenemos clase, porque entre encuentro y encuentro tienen actividades relacionadas a su puesta. O sea que cuando termina el módulo ya tienen o 2 cuentos o 3 encuentros que ya están con la frutilla y todo listos para contar las veces que quieran y sumarlos a su repertorio. Roxy, ¿cómo armás los grupos? ¿Te importa si tienen experiencia o no? ¿Armás los grupos según esta experiencia que traen? ¿Cómo lo organizás? Porque me parece que debe ser bastante complicado, ¿no? Unificar para arrancar. En estos grupos de clínica son personas con distinto trayecto. Algunas de las personas hacen la clínica porque quieren hacer en algunos cuentos el abordaje de la puesta en escena con títeres. Claro. Otros no. Entonces por eso es individual y por eso somos poquitos. Así que estos grupos son grupos absolutamente mixtos. Por ahí hay, por ejemplo, el grupo de los lunes, cuando empezaron eran varias las personas que recién se iniciaban. Entonces, bueno, podemos ser más reiterativos en cosas más básicas, porque en cada encuentro hago un tema que nos interese a todos. Y tiene que ver esto con la práctica que hacemos en forma grupal también. Y después cada uno trabaja desde su puesta. Claro. Pero hay un taller que se llama Lanza tu trenza Rapunzel, que es el taller de iniciación a la narración. Este año todavía no lo doy de mitad de año para adelante, normalmente, pero no por una propuesta, sino porque ha surgido así en la época de prepandemia, porque se relacionaba por ahí más con los lugares a donde yo viajaba, claro, y lo daba. Claro. Y ahora en época de virtualidad, también se dio así el año pasado y este año lo estoy manteniendo de la misma manera. Es como que el de entiterados lo doy siempre la primera parte del año. De hecho, este que estamos terminando es el último del año. El próximo es en febrero. Y en ese Lanza tu trenza Rapunzel, sí, empezamos de cero, dando y compartiendo todo lo que es iniciación a la narración. Y además, para agosto voy a trabajar con un taller que va a ser con libros especializados. Libros elegidos. Propongo 5 títulos. De los 5 títulos, las personas del taller no necesariamente tienen que trabajar con los 5. No es un trabajo de clínica, sino de diversas propuestas desde la narración oral para trabajar con cada uno de esos textos. Qué bueno. Pero ese es este año la primera vez que lo voy a dar. Y en ese también van a confluir personas
que recién empieza, con personas que ya, si les interesan los títulos que propongo, personas que ya han transitado la narración oral, y también personas que no se dedican especialmente a la narración oral, pero trabajan con literatura infantil. Yo soy una apasionada de la literatura infantil, entonces vivo a mi alrededor, así como alrededor de Mary Poppins vuelan nubes, alrededor mío y de mi cabeza y de mi pobre familia que vive conmigo, vuelan libros, y sobre todo de literatura infantil. ¿Te queda alguno más, Roxy? Todo oídos para la señora Roxy Drucker, por favor. En esto de las historias de semáforos, que hoy tengo que pedir disculpas porque no me quedó colgado un audio que no sé, lo pegué mal tengo que confesar esto, lo pegué mal en el pendrive, así que en la próxima vamos a tener un audio de un texto que, a cuento de mi propuesta de historias de semáforos, escribió Claudia Villegas, y que es una alumna del taller de Antonio Gordillo, y una alumna mía, Laura Villegas, que es una narradora preciosa, y nos grabó la historia. Casualmente son hermanas, y hoy yo no les traje, así que tengo que hacer una disculpa pública. En el próximo lo vamos a leer. Pero tengo otra historia de semáforos que no sucedió hace mucho. Era ese horario en el que vos vas llegando y en esta época que vivimos sabés que en determinado horario hay que tener el auto guardado ya. Porque no anda nadie, porque en ese momento estábamos en la parte más dura de la cuarentena, porque los permisos en el celular, porque todas estas cosas. Se paró ahí al lado mío y tenía barbijo y yo no, así que tuvo que esperar que yo me pusiera el barbijo mientras yo estaba detenida en el semáforo y él al lado de mi auto. Cuando me puse el barbijo recién bajé la ventanilla, aprensiva como me enseñó la pandemia. Y como él tenía barbijo, no tuve ningún resquemor en hablar con él. O tal vez porque soy así, ¿no? No me acuerdo exactamente qué le dije. Lo que sí le dije es que monedas no tenía, porque me había hecho un gesto que me pedía monedas. Como tenía una galletita, la galletita la aceptó, pero me ofreció algo más. Puso su mano con la palma hacia mí. Cuando miré la palma, no me pude resistir. Total, pensaba mi autocrítica aprensiva, total tenés alcohol. Y entonces estiré mi mano para que las palmas se chocaran, así rapidito, así un segundo. ¿Qué iba a pasar? Y sus dedos se entrelazaron con los míos. Deben haber sido 5 segundos, 4 o 3. Nada más. Pero la sonrisa que me hizo, porque creo que ni siquiera podía hablar, la sonrisa fue tan grande que llegó hasta la punta del campanario de la catedral. A veces ocurren estos pases mágicos, angelicales, y me suele suceder solamente y últimamente con la señora Roxy Drucker. Este silencio me parece que lo dice todo. Que no nos acostumbremos, por favor, a tener miedo de tocar al otro. Ojalá que perdamos en algún momento esos cuidados. Ojalá. Roxy, gracias, vieja. Gracias a